Muy buenas tardes. De nuevo, un verdadero placer poder estar con ustedes y en compañía de Fausto Amador Arrieta. Quedamos después de un accidentado programa la semana pasada por problemas de orden técnico, quedamos de darle seguimiento al mismo programa. El programa era sobre América Latina con un panorama difícil y oscuro hacia futuro, que se puede prever difícil y oscuro, y Fausto hizo un análisis de Brasil, Argentina, creo que estábamos después de eso en Bolivia, ¿verdad? Ambos coincidíamos que Bolivia no se puede poner entre los... Uruguay, perdón, hiciste un buen análisis largo y muy rico sobre Uruguay. Y estábamos en Bolivia y los dos coincidíamos que la presidencia de Evo Morales, ese péndulo a la izquierda en Bolivia, dio unos resultados maravillosos para Bolivia, igual como estuvo de buenos en los últimos años Uruguay, porque Bolivia creció económicamente, a pesar de ser un gobierno de izquierda obrero, señalado así, o minero, proindígena, mantuvo la política económica y desarrolló un montón de programas sociales. Yo sé que querías comenzar por el norte, pero sigamos porque todavía tenemos Perú como una gran incógnita ahí. Tenemos Ecuador. Ecuador, por Dios, que uno no sabe si va a salir. No me digas. Y Colombia, si hay una política complicada, Y Colombia es sofisticada, interesantísimo, claro. es Colombia. Entonces, terminemos el sur y después entramos del norte hacia Centroamérica. Bienvenido, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. Es muy lindo estar con vos en este programa y verte tan animada, tan fresca. Me encanta. Ay, Un programa Fausto, que puedo ver la cara. es que hoy es un día muy raro con estos Bueno, encierros. a propósito, por favor. Bueno, no, en el momento en que lo grabamos, ¿verdad? Es diferente, pero feliz Día de la Madre. Muchas gracias. Debe ser por eso, porque uno está en este encierro con unos up-down muy grandes, unas subidas y unas bajadas. Trata de meditar, mantenerse bien en equilibrio, pero hay días más pesaditos y que duelen más y que ve uno el futuro como muy oscuro, y hay días como hoy en que se ve las posibilidades que podrían darse en nuestras sociedades para salir adelante. Pero bueno, gracias por el saludo y los micrófonos y la pantalla toda tuya. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos nosotros queriendo hablar estábamos saliendo de Bolivia, ¿verdad? Bolivia, para hacer una síntesis de lo que habíamos hablado anteriormente, tuvo una excelente política económica, porque su gran éxito no fue, como normalmente se cree, la política social, sino una política económica que permitió el crecimiento, porque solo con el crecimiento se puede tener los recursos para luego redistribuirlos. No existe una buena redistribución de la miseria. No hay chocolate sin cacao. Efectivamente, es la mejor forma de ponerlo. Y esa excelente política económica la tuvo de una forma dirigida. Es decir, el Estado, en vez de sustituir en la economía a la empresa privada, como es lo que normalmente se estuvo haciendo en los socialismos anteriores, lo que hizo fue tratar de tener políticas que les permitiera al capital hacer la ganancia donde el Estado quería que la hiciera. Es decir, redirigir las inversiones con el aparato poderoso que tiene el Estado de la fiscalidad, dirigirlo hacia las zonas de menor desarrollo. Y entonces, en las zonas de menor desarrollo, les digo, aquí no tienen Estado.
inviertan, no les vamos a cobrar impuestos, etcétera, ¿verdad? Siempre hubo grandes dificultades y como donde viene la ley, viene el truco, los carros, las camionetas de trabajo eran consideradas bienes de inversión, entonces la gente se colocaba su domicilio aparente en una zona de poco desarrollo y se compraba una camioneta. Bueno, pero pasando los elementos grotescos de eso, mantuvo el crecimiento económico. Y luego la industria. La industria petrolera tuvo un mantenimiento excelente del desarrollo, porque al fin y al cabo, Bolivia no es un país industrial, es un país atrasado y de industria extractiva. Y a diferencia de Venezuela, no se puso a sustituir de golpe, sino a llegar a acuerdos con las multinacionales que eran propietarias de sus grandes yacimientos. Entonces, la nacionalización boliviana es casi un ejemplo de una nacionalización armoniosa con el capital extranjero. Eso le permitió mantener una situación muy estable en lo económico y también mantener su propia popularidad. El problema, el gran problema, es que él, manteniendo elevadísimos niveles de popularidad, se quiso mantener en el poder. Siempre pasa, ¿verdad? Aún los grandes héroes, los libertadores, desde Simón Bolívar a Juanito Mora, a don Pepe. Ahí nadie lo hace mejor que yo. Y la verdad, hay algo de narcisismo y de ego, pero también de verdad. Difícilmente una sociedad da líderes tan fuertes y tan buenos en 2 generaciones, ¿verdad? Así es, Sí, así es. difícilmente lo van a hacer mejor que yo, pero... Sí, así es. Y uno de los ejemplos más recientes es Inglaterra. Johnny Blair fue el mejor primer ministro de Europa y prácticamente dio un lineamiento de remozamiento fantástico de la socialdemocracia. Y ahí el tipo se hubiera podido mantener si no hubiera cometido los grandes errores que cometió, pero bueno, no podemos salir de acá. Evo Morales fue de esos. Popular todo el tiempo, muy bueno, sin duda, pero él quiso renovar su mandato y dijo, soy tan popular que el pueblo va a estar de acuerdo que yo siga. Y entonces se tiró a un cambio de la Constitución por vía plebiscitaria y hizo un plebiscito, ¿verdad? Para ver si se modificaba la prohibición de la reelección, de su propia reelección. Y mira, sorprendentemente, él era muy querido, pero menos querido que el concepto de alternancia en el gobierno que tiene inscrito el pueblo. Y menos querido que la preocupación de la dictadura que todo latinoamericano lleva en el subconsciente. Es correcto, pero es el fenómeno ese. Sí, se preocupa la dictadura, pero hay una sensación muy fuerte de quítese. O sea, de oportunidad a otros. No, y mira, este es un fenómeno, como vos lo dijiste, es muy latinoamericano. Es aquello de que... Nadie le importa en Europa que un líder se mantenga 20 años, 100 años si quiere. Porque no hay corrupción. Y el gran problema de América Latina es la corrupción. Y el poder absoluto corrompe, no, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso sí lo traemos. Esa es una tesis respetable. Pero yo permite que difiera ligeramente con esa tesis, porque la corrupción en España es tremenda.
La corrupción en Alemania. Alemania para mí es uno de los países más corruptos porque corrompe todo. ¿Sabías vos que la juez de la corte, la representante de Alemania en la corte europea, falsificó su tesis de doctorado? O sea, el nivel de, o sea, el ministro, el que era sucesor de, el que pensaba que iba a ser sucesor de Merkel, el famoso ministro que fue ministro de Defensa, etcétera, hace varios años, se descubrió que había plagiado su tesis doctoral. Una ministra en España también. Bueno, eso. Y si vemos nosotros al rey Juan Carlos ahora paseando, te das cuenta de que no es tan cierto. Pero hay Mira, y Tony Blair, el que nosotros estamos diciendo que es un excelente dirigente, era igualmente corrupto, violentamente corrupto, porque ahora salió premiado porque es el hombre que está haciendo los grandes negocios con Arabia Saudita, que le está premiando de su época cuando estaba de primer ministro. O sea, yo difiero. Ahora, y a nivel de propia corrupción, el que precedió a Merkel, Schröder, también salió manchadito, y el que precedió a Schröder, que fue sí, creo, ese salió en los tribunales de justicia. No hay una diferencia, Fausto, y que en Costa Rica menos, porque aquí sí pasa, pero en el resto de América Latina, la justicia difícilmente toca a los de arriba. Entonces, la corrupción va muy ligada a impunidad, mientras que en Europa, si te pescan, no hay impunidad, ¿verdad? Si lograste pasar un manto de silencio sobre tu corrupción, dichoso, pero si te pescan, no hay impunidad. Que lo diga Juan Carlos. Está empezando a no haber impunidad en América Latina, pero el único país que juzgaba a sus dirigentes éramos nosotros en una época. Nadie... Bueno, y salieron impunes, perdóname. Bueno, podemos acordar que diferimos. Para mí el tema del mantenimiento en el poder no está totalmente vinculado, sin duda hay vinculación, pero no solamente está vinculado con el tema de la corrupción, sino con lo que vos decías, el tema, primero, de la posibilidad de la dictadura, pero la otra es por un sentido, llamémosle, de equidad latinoamericana, de movilidad. El sentido de movilidad está muy injertado. El sentido de que la democracia es movilidad social y la movilidad política es esencial. Estamos de acuerdo porque son las tres patas del banco, las tres cosas, ¿verdad? Funcionan, claro. Las tres cosas funcionan. Para que no son enemigas, no son enemigas, ¿no? Son hermanitas. Efectivamente. Y volviendo a Evo, entonces se fue al plebiscito. ¿Y qué ocurrió con el plebiscito? La gente le dijo no. Y entonces Evo hizo la barbaridad más grande que puede hacer un político. Y un líder de ese nivel, además. Es increíble que un político pueda hacer eso. En todo caso, un político democrático no puede hacer una cosa semejante. El tipo se tiró abiertamente a decir que a mí me importa la Constitución. Y con el control que tenía del Tribunal Electoral, se lanzó a presidente. Y luego de lanzarse a presidente, vinieron las elecciones tremendamente disputadas. Algunos dicen que hizo fraude, otros dicen que no hizo fraude, pero bueno, la gente sintió que había hecho fraude, se tiraron a las calles, no fue una cosa totalmente 100% clara, pero claramente lo que sí estaba claro era que él, con su decisión de lanzarse a la presidencia, había destruido la estabilidad política de Bolivia.
Hay grupos que dicen que hubo golpe de Estado cuando lo destituyeron, otros dicen que fue, la OEA dice que es totalmente legítimo, pero un grupo de Harvard dice que no, en fin. Ahí no ese es el punto. La decisión de ese hombre con ese acto echó por la borda, ensució totalmente toda la trayectoria de estabilidad, incluso de solución de conflictos, porque la zona de Santa Cruz era tremendamente latifundista y de gran desarrollo económico, más que en la meseta, estaban totalmente contra Evo. Yo fui muy amigo de un muchacho que estaba trabajando acá, un boliviano que estaba trabajando acá, que era el hijo del dirigente de la coalición contra Evo Morales, y Evo Morales lo convenció de que era mejor para Santa Cruz la estabilidad política, lo convenció de que dejara de oponerse a su mandato en beneficio de la estabilidad política. ¿Cómo puede ser un tipo que es capaz de convencer a sus opositores de que hagan una oposición leal en beneficio de la estabilidad, que la estabilidad va a ser más beneficiosa que tirarlo, votarlo y hacer que el país caiga en una gran inestabilidad? ¿Cómo puede ser posible que un hombre así destruya, por su ambición, por su ceguera, destruya la estabilidad política de Bolivia? Un hombre que había creado la revolución más grande después de las revoluciones de independencia, ¿verdad? Que era la revolución cultural en Bolivia. O sea, decirle a los oprimidos, pueblo indígena, ustedes tienen el poder o pueden tener el poder, ¿verdad? Sí, él hizo surgir un movimiento indigenista fantástico. A la flauta. Apenas ayer estaba leyendo cómo se están movilizando en Indonesia, un movimiento enorme de reivindicación del indigenismo allá. Eso, para todo el mundo, lo arrancó Evo Morales. ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues, hay que agradecerle a Lula el que el cero hambre y la inversión, seguir con la inversión en educación y en pobreza fuera tan importante en Brasil, y especialmente, como decíamos, la joya de la corona o el trapo de Dominguiar en Uruguay, lograr la estabilidad y el desarrollo económico y social en una época, en un periodo muy corto, ¿verdad? Pero ahora, digamos, hablamos de éxitos, algunos de ellos que se vinieron abajo, como Brasil y como Bolivia, aunque Bolivia puede retomar más fácilmente que Brasil el buen camino, pero está Perú. Perú es tan mágico. Mágico, exactamente. Decíamos, vos lo calificaste como realismo mágico, y yo felicité esa calificación tuya, esa visión tuya, porque efectivamente, te decía yo la semana pasada, Perú es más realista mágico que Colombia, donde nació el concepto. Sí. Entonces, Perú, uno puede hacer una rápida visión de Perú. En los 70 tiene una dictadura militar. Mira, podríamos decir, había en Europa, en la época del despotismo, una cosa que se llamaba despotismo ilustrado. Ajá. Yo te diría que también en las dictaduras hay dictaduras ilustradas. Sí, claro. En México se desarrolló probablemente Díaz, el gran dictador por el que se produjo la revolución mexicana, no fue por descontento de ningún tipo, fue la necesidad de alternación en el poder, pero fue un dictador ilustrado. En Costa Rica hemos tenido, y probablemente le debemos a un dictador ilustrado, muchos de los fundamentos del desarrollo democrático. En Perú, ¿cómo se llamaba? Velázquez fue eso, fue un dictador
fue un dictador militar ilustrado, creó un tipo de dictadura militar diferente, totalmente ligada al desarrollo económico e incluso a la inversión social, incluso a la inversión social. Y es en ese gobierno que se produce el regreso de la democracia, un regreso tremendamente desordenado, violentamente desordenado, en donde democracia significó, si antes robabas vos, ahora robamos todos. Fue la democratización de la corrupción. Entonces se inició un periodo en que presidente tras presidente tras presidente se fue llenando las bolsas. Los personajes más ilustres de nuestra historia, incluso terminó un presidente suicidado, ¿verdad? Una persona que yo le tuve mucho aprecio en su momento, pero él también salió manchado. Él salió manchado y era una de nuestras esperanzas de líder para el desarrollo de América Latina, Alan García. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? Alan García. Alan García. Y luego varios otros, todos se fueron manchando, hasta que llegó un millonario, Kuczynski, un millonario finalmente, Kuczynski. Y Kuczynski, el rasgo más importante de Kuczynski era que era millonario, que sabía hacer negocios, que no tenía necesidad de robar y salió robando. O sea, nadie se salvó de eso. Entonces, la corrupción fue minando la confianza democrática, la confianza del pueblo en la democracia. Esa es una. Pero no, pero es mágico, ya dijimos que era mágico, eso sería demasiado común. No. Aquí, de repente, en medio del desastre, se produce una de las guerrillas más absurdas, más increíbles de la historia moderna. Se llamaba Sendero Luminoso, casi tenía una especie de gurú. De gurú con gurú, ay, vos me quitas todas las palabras. De gurú, un aura mística. Y con esa aura mística logró desarrollar una de las guerrillas más eficientes de América Latina, pero tremendamente cruel, secuestraba a niños, horrorosa. Y paralelo a eso, la democracia llena de corrupción y llena de obstáculos, porque lo primero que comenzaron a hacer por la corrupción fue la vía costarricense de lucha contra la corrupción. Una corrupción, una ley, una institución una regulación, otra regulación, otra regulación, regulación que regula la regulación para que venga otra que regula la regulación, y el resultado es que quedó el Estado boliviano con tal grado de trabas que solo los ladrones podían saltársela. Y lograron entonces, en la lucha contra la corrupción, crear condiciones óptimas para el desarrollo de la corrupción, porque si hacía las cosas por las reglas no las lograba hacer. La única forma de hacerlas era debajo de la mesa. Encima de la mesa era demasiado enredado. Y vino entonces un presidente desconocido, un japonés. Un japonés. Un japonés. Devolvemos al realismo mágico. Un japonés. Rector universitario. Rector universitario. Y el tipo logra realmente derrotar al Sendero Luminoso. Increíble. Lo logró de la forma más salvaje imaginable. Tortura, aparato de vigilancia de todo el país, etc. Y el tipo se vuelve popular. Tiene la dificultad de la Asamblea Legislativa y entonces él crea una palabra nueva en política que se llama Fujimorazo.
Fujimorazo es un presidente por encima de todas sus facultades, decide eliminar la Asamblea Legislativa y volver y hacer elecciones. Y entonces él no tenía partido, él subió sin partido, no existía partido. Y el tipo, en esos pocos meses, logra crear el partido más dinámico de Perú, un partido extraordinariamente dinámico. Y finalmente cae Fujimori, Dios santo, ¿por qué cayó? Porque la corrupción, por la corrupción. Pero mágico, mágico, el primer ministro, el principal consejero, Mano derecha, porque no la era... mano derecha, Montesinos, su mano derecha, Montesinos, tenía una costumbre y era que compraba a los políticos, compraba a la empresa privada para concesiones, compraba a los diputados para votos, pero cada vez que compraba, exacto, cada vez que lo compraba, para tenerlo, para no tener que volverle a pagar, para no tener que volverlo a comprar, lo grababa. Entonces lo compraba una vez y la siguiente solo le enseñaba el video. Y entonces esa es la dinámica del video. El video es un sustituto de la siguiente compra de conciencia, o sea, el demonio. Vos le vendes tu alma al demonio, pero el demonio después no tiene nada que hacer por vos, ya tiene tu alma, tiene tu video. Y lógicamente, todo lo que está grabado en algún momento sale. Y de repente comenzaron a salir todos los videos de la corrupción de Montesinos y Fujimori ante tal ola. Pidió permiso al Congreso para ir a una reunión de la UNESCO, creo, y él inmediatamente se fue para Japón. Y como es ciudadano japonés, porque Japón tiene hay varios países que tienen... Italia, Japón, Alemania, que Alemania. tienen la nacionalidad es por la sangre, ¿verdad? Un poquito racistón. Entonces, por esas razones, el ex ciudadano japonés se va a Japón y ahí se queda. Y lo reciben como héroe, como el gran héroe. Y ahí funcionó como gran héroe. Pero luego ocurre un fenómeno interesante. Los siguientes gobiernos siguen siendo gobiernos corruptos, tremendamente corruptos. Lo que permite Pero que... tenés que decir que al mismo tiempo de la corrupción empieza un desarrollo económico relativamente importante en Perú. Fantástico, fantástico. Tan importante. Y fue formado por el propio Fujimori. Exacto, que empieza a desarrollarse. Quienes estuvieron en Lima unos 10 años antes de Fujimori y sabían lo que era esa ciudad, y quienes estuvieron 10 años después, la diferencia abismal en la ciudad. Quisiera ver esa diferencia, quisiera yo ver esa diferencia porque yo estuve visitando a un buen amigo que se llamaba Hugo Blanco, que fue un viejo guerrillero peruano. Me invitó a ir allá y fui en esa época, apenas después de... Perdón, nos quedamos en esa anécdota porque tenemos que ir un corte por las noticias de media mañana, conferencia de prensa del señor presidente. Nos quedamos con la anécdota tuya. De nuevo con ustedes, nuestro tema de hoy, América Latina, un poco a brincos y saltos, porque es una conversación y por lo tanto se salen elementos de todo tipo en esa conversación. Vimos el primer programa Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, y ahora de nuevo Bolivia y estamos en Perú. Quedamos en el corte en una anécdota de Fausto, porque yo decía que había un cambio de desarrollo
importante, una clase media visible, una ciudad que funciona, hermosa, ¿verdad? Contrario a épocas anteriores donde la miseria carcomía las calles de Lima. Pero Y vos decías, quien visitó Perú 10 años antes, se llevaría una tremenda sorpresa si lo visitas 10 años después. Yo te dije, a mí me encantaría tener esa sorpresa porque cerca de en 1968, no, 79, yo visité Perú invitado por Hugo Blanco y bajabas al aeropuerto y vos veías una selva inmensa, gigantesca, jamás vista, desde el aeropuerto que cruzaba, llegaba al horizonte de Tugurios. No había un árbol, no había una calle. Eran pequeñas, estrechas alamedas, pero pequeñitas. Y las montañas, todas las montañas, vos ves una montaña con árboles de casa, o sea, solo casa, y subía a la colina y otra casa y más casas, miles de miles, centenares de miles, millones. Bueno, pero si luego llegabas a la ciudad, vos no podías caminar en la ciudad, no había autos en la ciudad. La ciudad estaba plagada de vendedores ambulantes, pero era era una ebullición, era un hormiguero que no podías moverte ni a pie. Algo escatológico. Los indígenas se sentaban en media calle y hacían sus necesidades fisiológicas en media calle, porque vendían todo el día y no tenían dónde ir, ¿verdad? Entonces, ese es el Perú que te digo que era un horror. Bueno, y Fujimori sentó la base de un desarrollo que en su tiempo, ¿no? Y todo el tiempo que estuvo y se mantuvo el más alto índice de desarrollo de América Latina. Y Lima, convirtieron a Lima en una ciudad bellísima, llena de parques. ¡Qué ganas de verla! Llegas al Parque de las Fuentes y supuestamente es el parque del mundo más grande en fuentes de todo tipo que bailan, cantan, no sé qué, y vos ves a los indígenas, al pueblo jugando con el agua, jugando en esas fuentes y decís a la flauta, qué cambio, ¿me entendés? La gente puede seguir viviendo en montañas, no sé cómo está el tema de la vivienda, te lo he de confesar, pero tiene una ciudad que le da espacio vital para el disfrute, la estética y la belleza, ¿verdad? Entonces decís, pero eso en 20 años, realmente. Así es. Y entonces, siguiendo con la evolución, se va Fujimori a Japón y resulta que descubre que la nueva corrupción, la poca inversión social, redistribución, y comienza a disminuir el dinamismo económico, no mucho, se ha mantenido muy fuerte el dinamismo económico en Perú, bastante fuerte, es probablemente el país que ha tenido la continuidad de dinamismo económico más sostenida de América Latina, junto con Chile y lógicamente Uruguay, pero dentro de un país diferente, un país cargado de corrupción, manteniendo una creciente ritmo de crecimiento económico, pero sin inversión social, sin redistribución, se crea una tremenda sensación de que el progreso no va de la mano de la mejoría en el estado de vida de la gente. Y entonces resulta que el fujimorismo se convierte en la nostalgia peruana. Casi los peruanos comenzaron en el alma a cantar un vals peruano con el nombre de Fujimori. Y fíjate, el Fujimori desde Japón dice, soy tan popular, ya tengo un partido sólido que se ha mantenido más de 10 años fuerte y creciendo. El partido con mayores posibilidades de ganar el poder se viene desde Japón.
El mismo ego y narcisismo que todos hemos hablado de las grandes personalidades, que les permite hacer grandes cosas, pero también grandes errores al final de su vida, la mayoría de Así es. Cuando aterriza en Chile es capturado. ellos. Claro. En los bolivianos piden eh, su Tradición. deportación, su extradición, lo extraditan, lo llevan a Perú y todo este acto mina violentamente la fuerza que estaba, el impulso que en ese momento estaba teniendo el partido fujimorista, que sin esa estupidez de Fujimori habría probablemente... La hija hubiera llegado a presidenta, el hijo a manejar el Congreso, ¿verdad? Hubiera sido un Fujimori con Fujimores hijos, no con Así padres, es, ¿verdad? así es. Y actualmente, Fausto, al día de hoy, la pandemia, es que la pandemia cambia muchas cosas. Y la pandemia tiene que ver, como lo hemos hablado y lo hablamos en el primer programa también, con desarrollo institucional del sistema de salud previo muy sólido para poder resistir la pandemia. ¿Verdad? Pandemia que no ha resistido ni Chile, ¿verdad? Con un sistema de salud manejado, como hablamos, con elementos muy privados de medicina privada que explotó en la pandemia. Igual está pasando en Brasil, igual está pasando en casi toda América Latina. Pero Perú en este momento, en el tema de su economía y en el tema de la salud. En realidad, Perú la está viendo muy fea. Es decir, en per cápita está siendo el país de peor desarrollo del combate a la epidemia de toda América Latina. Por eso te lo preguntaba, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay cosas que pueden hacerse con un presidente sabio, con un gobierno fuerte, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que no se puede hacer, lo que no se puede improvisar es un sistema de salud, porque un sistema de salud en el sentido de sistema es algo que dura años en construirse y que se puede destruir con una extraordinaria facilidad. Panamá ha creado un sistema de salud incluso con elementos más desarrollados que el de Costa Rica, ¿verdad? En los últimos 10 años llega la pandemia y no pueden manejarla porque tienen la deuda de salud previa, ¿verdad? Claro. Sí, sí, es un sistema de salud, es un sistema que te atiende desde que naces hasta que casi te morís. Ya cuando te morís no te atiende. Casi siempre, ¿verdad? Bueno, sí, te da para el entierro la caja. Así es, la caja. Algo te da. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no te han atendido cuando sos niño, venís cargando con un peso y una carga de problemas de salud que se te van acumulando en la vida, y entonces llegás a ser un muchacho joven de 40 años, pero lleno de desconocidas para vos debilidades en tu organismo de salud. ¿Qué ocurre con eso? Vacunas. Que cuando llega la pandemia, esas cosas que tenías ahí ocultas, que no se veían, etcétera, te iban a estallar a los 60, a los 70, pero con la pandemia te estallan ya. ¿Y eso qué ocurre? Que eso explica por qué tantas personas relativamente jóvenes de América Latina, sin conocidos factores de riesgo, mueren con una facilidad No sé si lo hablamos en el programa pasado, pero del sistema de vacunas es vital en eso. Incluso hay un informe científico alemán de Alemania, donde hay una enorme diferencia entre Alemania del Oeste y Alemania del Este ahora en los muertos y los enfermos graves en la pandemia, porque Alemania del Este vacunaba a todo el mundo obligado, y en Alemania de Oeste, eso me lo explicaste vos,
había libertad. El que quería se vacunaba y el que quería no a sus hijos. Esa diferencia la están pagando en más muertes los alemanes del oeste que los alemanes del este en este momento. Así es, y lo más interesante del caso, que tiene que ver tal vez con Costa Rica, es que en ese caso particular, también el número de los que pasan por asintomáticos, o sea, o les da leve o ni siquiera tienen síntomas. ¿Qué es lo que ocurría? Obviamente el país comunista impuso, pero fue así, 1950, vacunación obligatoria y cárcel para cualquier padre que evite que su hijo sea vacunado o que no haya sido vacunado. Cárcel. En Alemania Occidental, democrático, derechos humanos, eso es violar las libertades individuales, etcétera, etcétera. En Costa Rica, por dicha, tuvimos el mejor de los mundos. Un don Pepe que lo que hacía era convencer. ¿Verdad? Hay que ponerse zapatos, hay que vacunarse y hay que hacer, ¿verdad? Y a nadie se le ocurrió, frente al patriarca, decir que no se vacunaba. Es que era inconcebible, no hay un tico que se le ocurra que a su bebé no le pongan todas las vacunas antes de salir del hospital. Es decir, no cabe aquí, está en el ADN. Bueno, no cabe aquí, ese es el punto, no cabe aquí. Pero los alemanes, que son medio fanáticos, fueron fanáticos con Hitler, y cuando decidieron la libertad contra la opresión, dijeron la libertad sin ningún límite, y hicieron que sus hijos no se vacunaran porque ellos eran libres. Bueno, ahí hay una gran diferencia en los países, es decir, una de las razones tiene que ver con ese sistema de salud que da seguimiento de bebé, otra le están señalando los científicos, son las vacunas, y ahí es donde Perú, ahí es donde Chile, ahí es donde todos los países que han tenido una deuda social enorme en América Latina, no pueden, por más que inviertan y por más que el sistema de salud se entregue en cuerpo y alma, contener esta tragedia. Es que no Ojo, pueden ni sustituir los años de atención. Estados Unidos también. Claro, claro. ¿Verdad? Ahí está ese es uno de esos. Exactamente. Uno de esos que tiene los antivacunas organizados, que tiene un sistema de salud tan caro que no se van a vacunar los más pobres de todas las vacunas. Se vacunarán de unas, pero no del completo paquete que es muy oneroso. Muy, muy oneroso el paquete de vacunas completo. Pero bueno, volvamos a América Latina. Me fascinan estos desvíos. O sea, así que ningún problema. Sí, no, porque creo que en el fondo la audiencia estará disfrutando de dos viejos amigos que están hablando como si no estuvieran frente a la radio, pero que están diciendo cosas que tienen que ver con aprendizajes culturales, que yo creo que esa es la parte más importante de tener canas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Perú? Que en esa situación el último presidente, Kuczynski, también es encontrado, juzgado, el tipo se ve obligado, se vio en medio de que sus compañías, él dice que ni siquiera sabía, pero sus compañías habían estado metidas en la corrupción de Obredecht, esta tremenda corrupción que procedió de Brasil, y en esa situación renuncia, y cuando renuncia queda en la presidencia Vizcarra. ¿Quién es Vizcarra? Nadie. Nadie sabe quién es. Ni a dura pena su mujer sabe quién es. Y entonces, ¿qué pasa? No tiene partido. Y el Congreso está dominado por los Fujimori. Por los Fujimori que se dividen. Pero bueno, vamos a entrar ahí porque esto es mágico. Perú es muy mágico. Cuando esto ocurre, el propio presidente, obligado a dimitir, deja a un presidente sustituto que no tiene ninguna fuerza. Cuando ganó Kuczynski, ganó ajustadamente,
contra Keiko Fujimori, la hija brillante, brillantísima muchacha, hija de Fujimori. Y llena de fuerza, inteligente y fuerte, con mucha fuerza. Tremenda fuerza, ¿cierto? Muy, muy fuerte. Y entonces el Congreso quedó en manos del Fujimorismo y el resto, si toda la oposición se juntara, tal vez podría, pero no, nunca lo logran. Y en esa situación el hombre está con tremendas debilidades, pero previamente se ha producido el fenómeno de que el papá de la Fujimori está preso y entonces se dividen para lograr cierta estabilidad política. El gobierno le dice: te suelto tu papá. Y el hermano no quiere eso y la hermana sí quiere que su papá salga. La cosa es que entonces se rompe, por la excarcelación de Fujimori, se rompe el fujimorismo y eso le da cierto aliento para funcionar el gobierno, pero no lo logra. Y hace poco anuló la Asamblea Legislativa, facultad que le dejó Fujimori. Se acaba de haber una nueva elección y con la nueva elección y la nueva asamblea apenas electa, cae la pandemia. De forma que la parálisis política de Perú hace que la pandemia no pueda ser enfrentada con un gobierno que tiene la fortaleza política de las grandes medidas requeridas para enfrentarla. Cuando la pandemia encuentra a un país con un sistema político debilitado, la pandemia hace su agosto. Y eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que está ocurriendo. Una enorme debilidad política crea esa situación de imposibilidad de grandes decisiones. Fausto, fíjate que ya nos quedan 3 minutos, nada más. Y no hemos pasado de Perú. Esto es muy simpático. Es que Perú era mágico. Mágico. No, es como un cuento de hadas. Que es tan simpático que vamos a hacer el tercer programa, porque de ahí, no sé si el cuarto, porque nos falta Ecuador, nos falta Colombia, que es impresionante. México. México, que es, y Centroamérica, o sea, ya es, y eso que no tocamos el Caribe, porque ya es más, nos quedaríamos todo el año hablando de esto. Y ahí nos queda, espérate para ver, 2 minutos para un cierre. Yo creo que puede ser un cierre más bien en la línea de qué interesante, por lo que hemos ido hablando, cómo la pandemia saca, lo acabas de decir, si políticamente hay un país débil, la pandemia se lo come. Si el sistema de salud no existía con la suficiente fuerza, por más que hayan invertido en los últimos años, se lo come la pandemia. Y algunos países han demostrado más eso. Brasil, ¿verdad? Argentina, que está en problemas serios. Perú, como lo acabas de decir. Chile, que era la maravilla. Como por el problema de salud y la no inversión social, la redistribución y la crisis política entra en lo que entra. ¿Cómo no? Uruguay, al contrario, se fortalece en un proceso como estos. Bolivia no está bien, pero Bolivia va a volver el grupo de Evo Morales y puede que lo puedan volver a enrumbar, ¿verdad? O sea, no se ha destruido tanto como en Brasil, que ha montado de nuevo a los militares, ¿verdad? Y ha perseguido, aunque si gana Lula las próximas elecciones, habría que ver también si Brasil se encamina a una posible salida democrática. Pero en 1 minuto ya te lo corté yo el cierre, más bien solo te dejo casi la despedida. Bueno, básicamente lo que podemos decir al cierre
es que todo termina siendo un tema de institucionalidad. Así es. La civilización humana se crea y se fundamenta por dos grandes baluartes: la institucionalidad política y el desarrollo de su economía. Las dos cosas van de la mano, la institucionalidad política y la institucionalidad económica. Cuando deja de haber institucionalidad en cualquiera de esos terrenos, el país que se desarma frente a situaciones catastróficas, sean terremotos, sean huracanes, sean pandemias, sean lo que sea. Si su institucionalidad es débil, cuando llegan estos grandes fenómenos, las rompe. Y entonces el tema es ese, la Con esto quedamos. necesidad de apreciar la institucionalidad. Muy bien, con eso cerramos, nos despedimos de ustedes y seguimos la semana entrante, Fausto. Bueno, Mimi. Muy buenas tardes a todos. Muy Gracias. buenas tardes.